Les estaba diciendo de los superóxidos, son raros, son también difíciles de encontrar, pero también existen como los peróxidos. Fíjense que el peróxido de hidrógeno, por definición, fíjense que es bastante inestable, ¿o no?, en el agua oxigenada. Ustedes no pueden dejar destapada el agua oxigenada, porque digamos que la disociación, ¿sí? El agua oxigenada se disocia en agua y oxígeno, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces es un compuesto que tiene que estar tapado, al resguardo de la luz, ¿sí? Es como algo bastante delicado el agua oxigenada, ¿sí? Bueno, y este, por ejemplo, es el superóxido de potasio. Fíjense que el potasio va a tener número de oxidación +1 siempre, el potasio, ¿sí? Y el oxígeno, y el oxígeno, en el caso de los superóxidos, va a tener número de oxidación, como les decía, -1,5. Y de vuelta, esto tiene que ver con cuestiones termodinámicas, estadísticas, distancias, propiedades, ¿sí? O sea, que esto sea -1,5 es como una playada, pero está bien. ¿Está bien? Bien. Y ahí estamos. ¿De acuerdo? Superóxido de... ¿Les dije acá? Sí. Pero bueno. Vamos a poner superóxido de potasio. Bien. Ahora sí, hemos terminado con la ejercitación de esto, y vimos todos los temas, todos los de nomenclatura, hasta inclusive llegamos a ver estos últimos compuestos, que eran los que yo no quería que les quedaran colgados, que era uno cuaternario al menos, para que vean estas disociaciones, el amonio, los superóxidos, o sea, la verdad que encantada de todo lo que hemos llegado a ver, encantadísima. Bueno, ahora vamos a ir a esto que está acá, que la verdad es que espero que no tener ningún problema con esto, porque Dios mío, obviamente que no es mío, obvio. Me voy a sentar a hacer igual nuevos PowerPoint para este año, porque la verdad que estuve re vaga para hacer algunos de ustedes, estuve re vaga. Bueno, bien, TREPEV. En TREPEV, que es el último tema que vamos a ver, vamos a, digamos, ustedes están acostumbrados a ver las moléculas en el plano, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo les muestro, no sé, una molécula de agua, una molécula de dióxido de carbono, ustedes la ven en el plano, pero ustedes bien saben que el plano no existe, ¿sí? O sea, es una representación nuestra hacerlo todo en el plano. El famoso Lewis, ¿vieron cuando vimos estructura de Lewis? Que poníamos los electrones alrededor de cada uno de los elementos y qué sé yo. Bueno, eso no es verdad. Está bien, es una representación que a nosotros nos permite entender cuáles son las uniones que están presentes, ¿sí? Qué naturaleza tienen esas uniones, etcétera. Pero en realidad el plano no es algo tan real. Entonces, lo que se hace es, primero se estudian las estructuras de Lewis, que nos permiten entender la naturaleza de los enlaces, y después lo que vamos a ver es lo que se llama la teoría de TREPEV, que como bien dice este Power probado, dice teoría que permite predecir la geometría, yo diría la geometría espacial de una molécula, ¿sí? O sea, cómo es en el espacio realmente una molécula, cómo se ve. Y fíjense que este Power muy lindo tiene como, se ve bien, digamos, la geometría en el espacio, ¿ven? Como que me gustó eso. Así que bueno, esto se llama teoría de repulsión de electrones de valencia, ¿sí? Por eso se llama TREPE. Esta E chiquitita es porque esto es de electrón, ¿está bien? Entonces se escribe así TREPEV. Se escribe la T grande de teoría, la R de repulsión, que es grande, y la E chiquitita de electrón, ¿sí? De pares de electrones de valencia, PeV, pares de electrones de valencia, ¿sí? Eh, Perdón, dije una pavada. Esta E no es de electrón. Esto es teoría de repulsión, RE, perdón, repulsión, de pares de electrones de valencia. Ahí está, perdón, sabes una pavada. Bien, yo siempre me fijo esto. Nunca me acuerdo cuál es la E que va chiquitita. Es como pH, cuando escriban pH, cuando ya aprendan esos términos, la P va chiquita y la H va grande, siempre, ¿sí? Porque cuando me escriben pH todos juntos es como terrible.
y con el mismo tamaño. Bueno, entonces, acá dice, los pares de electrones de valencia se distribuyen a la mayor distancia posible. Bueno, a ver, vamos a empezar por acá. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces es, por ejemplo, no sé, acá tenemos dióxido de carbono, acá tenemos trifluoruro de boro, acá tenemos, esto se llama metano, ¿sí? Lo que tenemos es lo siguiente, nosotros podemos hacer una estructura de Lewis de cada uno de estos compuestos para ver cómo es, digamos, la distribución de los electrones en el plano, ¿sí? Entonces, a partir de conocer eso, a partir de conocer la distribución de electrones en el plano y saber cuántos son los electrones que se ponen en juego en las uniones, podemos hacer estas, digamos, suposiciones acerca de cómo son en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago el Lewis del dióxido de carbono, ¿sí? Lo que voy a ver es que este por supuesto que es el carbono, es el átomo central, acá tengo un oxígeno y acá tengo un oxígeno. ¿Ven que acá le hace como dos barras? Bueno, estas dos barras ustedes ya las conocen. Esto implica que acá hay 4 electrones, ¿sí? Es decir, una barrita es un par de electrones y la otra barrita es un par de electrones. Acá también hay un par de electrones y un par de electrones. Es decir, esto es una unión doble, covalente doble, y esta es una unión doble, también covalente doble, ¿sí? Entonces, entre el oxígeno y el carbono hay una unión doble, y entre el carbono y el oxígeno también hay una unión doble, ¿sí? Así es el dióxido de carbono. Ahora, lo que yo tengo que pensar es que cuando se da la unión química en la realidad, en el espacio, ¿sí? Real, estos son electrones y estos son electrones, o sea, son nubes de electrones, esto que está acá y esto que está acá. Entonces, como son nubes de electrones, los electrones tienen carga negativa, entre sí se van a repeler. Es decir, esta nube electrónica va a tender a estar lo más alejada posible de esta otra nube electrónica. Pero es una cuestión de lógica eso, ¿no? O sea, son cargas iguales, de igual signo, entonces se van a tender a repeler mucho. Por lo tanto, las nubes electrónicas van a estar a la mayor distancia posible. Por eso es que acá dice los electrones de valencia se distribuyen a la mayor distancia posible para alcanzar una repulsión mínima, ¿sí? Es decir, están lo más alejados posible. Repulsión, sí, repulsión mínima, sí. Lo más alejados posible, ¿sí? Para no, digamos, caer en algunas cuestiones termodinámicas. Entonces, cuando nosotros hacemos la representación del dióxido de carbono en el plano, la hacemos así. Y en el espacio, el dióxido de carbono también está así, ¿sí? O sea, es una molécula lineal, bien lineal. Si ustedes la ven en el espacio, la verían lineal. O sea, un átomo acá, un átomo acá y un átomo acá. Así, lineal. Track, ¿sí? Como una línea, digamos. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué es esto? A ver, en este caso es igual a la estructura que podríamos dibujar en una Lewis, pero es solamente porque de este modo tenemos una repulsión copadísima, ¿sí? Y termodinámicamente estable. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el dióxido de carbono tiene una geometría lineal por esto, ¿sí? Por la cuestión de la repulsión. Ahora, vayamos a otra molécula, ¿sí? Por ejemplo, esta, trifluoruro de boro. Me parece que voy a tener que salir de acá y mostrarles cómo es el trifluoruro de boro, porque si no vamos a estar complicados. O sea, para mí es como, yo les digo así, pero capaz que ustedes no están tan... Trifluoruro de boro. Trifluoruro de boro es así. Si yo lo tuviera que dibujar, ponele, así le voy a poner muchísima onda, ¿eh? Muchísima, muchísima. Bueno, ponele que es algo así, ¿sí? El trifluoruro de boro. Bien, imaginemos esto. El boro tiene 3 electrones externos y el flúor tiene 7 electrones externos. Entonces, ¿por qué se los quiero dibujar? Porque ustedes dirán, el boro es un metal, entonces cede. Y si cede, esto es una unión iónica y yo no puedo hacer una representación de una unión iónica en el espacio. ¿Por qué? Porque las uniones iónicas, las sales, forman cristales, ¿sí? No forman moléculas. Yo no puedo hacer esto o sea, yo no puedo hablar de TREPEB del cloruro de sodio, por ejemplo. No, porque el cloruro de sodio es una sal, es un cristal, ¿sí? Que está formado por, digamos, celdas,
¿sí? No es una molécula, no es que ustedes van a agarrar una molécula de cloruro de sodio que tenga un átomo de sodio y un átomo de cloro. Eso no existe. Esto de TREPEB se hace con moléculas que tengan uniones covalentes. ¿Sí? Entonces, el boro es un metal, pero presenta uniones covalentes. Voy a hacerle algo para poder representar esto porque no sé cómo lo voy a representar. A ver, vamos a hacerlo así. Una porquería, pero bueno, para que se vea. Entonces, B. El flúor tiene 7 electrones, dijimos, ¿sí? Y el boro tiene 3 electrones externos. Entonces, esto está el cohete. Y a esto, no sé, a ver si le podemos sacar. Mira todo lo que estoy haciendo. A ver si le puedo sacar el. Ahí está. Por lo menos le saco el contorno. Así se ve. Entonces, el flúor tiene 7 electrones. No me interesa, me interesan los que ponen juego con el boro, ¿sí? Entonces, el flúor tiene 7 electrones, pero pone uno, digamos, en juego en la unión química, el boro también. El flúor queda con 7, perdón, con 8 electrones totales externos, entonces el flúor queda re feliz. Este flúor le pasa exactamente lo mismo, pone uno en juego en la unión química y también le comparten uno, queda con 8, re feliz. Este flúor exactamente lo mismo, 7 externos, le comparten uno, queda con 8, feliz. Ahora, ustedes me dirán, el boro queda con 3 propios, más 3 que le comparten, queda con 6. Bueno, el boro es una hermosa excepción a la regla del octeto porque queda con un sexteto, no queda con un octeto. ¿Sí? Queda así, el boro es feliz con su hermoso sexteto. ¿Sí? Para que lo sepan. Entonces, esperen que voy a... bien, entonces, fíjense que el boro, acá está el flúor y acá está el flúor. Para que estas nubes electrónicas que hay acá en el medio, ven que son uniones simples, ¿sí? Me queden totalmente, digamos que tengan una repulsión mínima, ¿sí? Tienen que quedar así como están en este plano. Es decir, tienen que quedar a 120 grados entre cada una de las nubes electrónicas. ¿Ven que así me queda, digamos, con la repulsión mínima posible? ¿Ven? Y esta molécula da la casualidad, digámoslo así, que también está en el plano, ¿sí? Esta molécula todavía no tiene esta característica. ¿Ven que acá ya hay como una profundidad, digamos? Esta molécula también está en el plano. Entonces me queda un átomo acá, un átomo acá y un átomo acá. Este es el central, obviamente, que es el boro. Y entre ellos están separados por un ángulo de 120 grados. O sea, toda la vuelta es 360 y si yo hago 360 dividido 3 me da 120. ¿Ven que es justo 120? ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una molécula de trifluoruro de boro en el espacio, la tengo que hacer como se llama plana triangular. Plana triangular. Esta se llamaba lineal y esta se va a llamar plana triangular. ¿Por qué? Porque es plana. La molécula es plana literal, ¿sí? Plana, plana. Y es triangular, porque si yo la dibujara, sería un triángulo. Así como esta era una línea, esto es un triángulo. ¿Sí? ¿Se comprende? Bien. Estas son como bien sencillitas. Son como moléculas bien sencillas. Vamos a una molécula un poquitito más difícil. Esto se llama metano. ¿Sí? A ver, el metano tiene la característica de tener un carbono central y tiene 4 hidrógenos en las puntitas. ¿Sí? Ahora, si yo lo dibujo acá, al metano, yo al metano lo dibujaría, si fuese en un plano, lo dibujaría así. O sea, en la Lewis, yo al metano lo dibujaría así. Yo no sé ustedes, pero yo lo dibujaría así. Toda la vida lo he dibujado así, de cuadrado, a eso voy. Miren, así. Bueno, capaz que en algún momento ustedes se presentaron a examen o algo y yo les tomé esto y por ahí lo dibujaron así, literal, ¿sí? Así de cuadradito y feo. Bueno. Y entonces acá le ponen los carbonos, perdón, los electrones
Miren, 1, 2, 3. ¿Ven? Estamos haciendo como un repasito de Lewis, ya que estamos, porque bueno, esto también tienen que saber Lewis para poder hacer esto. ¿Sí? ¿Ven? Estos son los electrones del carbono que pone en juego, y después podemos hacer los electrones 1, 2, 3, 4, los electrones del hidrógeno que pone en juego, ¿sí? El hidrógeno queda con 2 electrones externos, lo cual es sumamente estable para él, y el carbono queda con 8 electrones externos, lo cual es sumamente estable para él. Entonces, fíjense la molécula. O sea, si yo la hago en un plano, miren cómo queda. Así, ¿no? Como una cruz, digámoslo así, si yo la hago en el plano. Pero esta no es la manera en la que hay menor repulsión de las nubes electrónicas. La manera en que hay menor repulsión de las nubes electrónicas es haciendo lo que se llama un tetraedro. Un tetraedro es esto que están viendo acá, es decir, átomo central, y acá yo tengo fíjense que estos tres enlaces, ven que están hacia abajo, ¿sí? Y están distanciados igualmente, o sea, por un ángulo de 109,5 gramos, están distanciados por esa cantidad, distanciados exactamente igual entre ellos, ¿sí? ¿Ven? Pero ven que está en el espacio esto, ¿sí? Es como si fuese un trípode, una cosa así, para que lo puedan visualizar. Y este que está hacia arriba, ¿sí? Igual todos están a la misma distancia, o sea, se ve, pareciera que este está hacia arriba y estos están hacia abajo, pero están todos a la misma distancia, ¿sí? Todos, del átomo central a los, a los, eh, a los átomos, obviamente que es la misma distancia porque esto es carbono y esto es hidrógeno, 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 hidrógeno. O sea que la distancia es la misma. Pero además, entre los átomos, entre estos átomos, hay la misma distancia también, ¿sí? No se dejen engañar. Porque ahora vamos a ver una molécula donde este átomo sí, o átomo u otra cosa, chachán, sí está a una distancia diferente que estos de abajo, ¿sí? Esto es como todo, o sea, si yo doy vuelta a esta molécula, si yo la doy vuelta en el espacio, tipo como si estuviera flotando, estos enlaces son siempre iguales y las distancias son las mismas. ¿Sí? Esto se llama geometría tetraédrica, porque esto es un tetraedro regular, se llama. ¿Sí? Eh, Así yo vería una molécula en el espacio. Entonces, fíjense la diferencia entre esto que es una línea, esto que es un triángulo plano, ¿sí? Plana triangular, y esto que es un tetraedro, que ya está en el espacio. Ahora, TREPEV les digo que es sencillo, ¿por qué? Porque cualquier molécula que tenga las mismas características que, por ejemplo, el dióxido de carbono, va a tener la misma geometría. Y cuando yo hablo de las mismas características, me refiero a esto. En el dióxido de carbono, por ejemplo, acá yo tengo el átomo central, fíjense que cuando hace sus enlaces, no le quedan electrones libres. O sea, al carbono no le quedan electrones libres que no estén enlazantes, se llaman. O sea, no tiene electrones no enlazantes, es decir, no tiene electrones que no formen parte de la unión química. ¿Ven? Es decir, el carbono tiene 4 electrones externos y los pone a todos, ¿sí? En juego en la unión química. O sea, acá y acá. Entonces, ¿le quedan electrones sueltitos? No. Entonces, cualquier molécula que sea igual a esta, es decir, que el átomo central no tenga electrones libres y que tenga 2 átomos iguales, ¿sí? Así, de este estilo, digamos, de un átomo central y acá 2 átomos iguales, va a tener geometría lineal. En este caso pasa exactamente lo mismo. Siempre que tengan una molécula que tenga un átomo central que no tenga electrones libres, como por ejemplo el boro, ¿sí? Y tengan 3 átomos iguales alrededor, iguales, tipo el trifluoruro acá, ¿sí? Los 3 flúor, entonces la molécula siempre será plana triangular, con una geometría plana triangular. Y acá lo mismo, siempre que tengan una molécula cuyo átomo central no tenga electrones libres, como el carbono, y tengan 4 átomos alrededor, ¿sí? Siempre va a tener una geometría tetraédrica. ¿Sí? Esto, por eso que les digo que TREPEV es como que se repite. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después les voy a dejar algún ejercicio si quieren hacer, pero van a ver que es lo mismo. O sea, ustedes lo van a comparar con no sé, el metano y van a decir, ah, sí, pero es igual que el metano, tiene las mismas características que el metano. Entonces es tetraédrica y chao. Bueno,
Ah, y acá lo explicaba, miren qué hermoso. Después se los paso esto. Y les tengo que pasar al anterior. Bueno, no lo usamos mucho, pero los tengo que pasar. Bien, acá está, ven cómo se ve en el espacio. Bien, ahora empezamos con la parte que es un poquito más difícil, pero no demasiado. El agua. Si ustedes alguna vez dibujaron el agua realmente, el agua se dibuja así. El oxígeno acá y los dos hidrógenos así, como si estuvieran para abajo o cercanos. Y ustedes me dirán, pero esto no tiene sentido, porque yo les acabo de decir que las nubes electrónicas lo que tienden a hacer es a repelerse, digamos, porque son de igual carga, ¿sí? Signo de igual carga. Perdón, cargas de igual signo. Entonces, esto como que no tendría mucho sentido, ¿cierto? Entonces, pero esto tiene sentido, ¿por qué? Porque acá, en el agua, el átomo central sí tiene electrones libres. Entonces me voy a venir acá, ¿sí? En el agua, yo sí tengo electrones libres. Y ustedes eso lo saben. ¿Cómo es esto de los electrones libres? Bueno, a ver cómo lo puedo hacer. Miren, así. Voy a hacerlo así, bien feo. Va feo, bueno, eso también. Ahí vamos a hacer los electrones del hidrógeno, por ejemplo, si quieren. Y acá vamos a hacer los electrones 1, 2, 3, 4 del oxígeno. Qué bueno. Bueno, ahí acá hacemos, ahí lo saqué del lugar. Acá hacemos los electrones del oxígeno, ¿sí? Y fíjense que el oxígeno tiene 6 electrones externos, 6, ¿sí? 6 electrones externos. Entonces, en el agua pone en juego, esto ya lo vimos cuando vimos Lewis, en el agua el oxígeno pone en juego 2 electrones que se llaman enlazantes, es decir, que entran en la unión química con los hidrógenos de sus costaditos, ¿sí? Pero hay un par acá arriba y un par acá abajo, que obviamente que no están arriba y abajo, están por todos lados, ¿sí? Pero es para que los vean acá. O sea, hay 2 pares de electrones que no forman parte de la unión química, se llaman no enlazantes, ¿sí? Y esos pares de electrones no enlazantes le van a dar a la molécula de oxígeno una conformación muy particular en el espacio. Esos electrones que están libres, se llama, ¿sí? Los electrones que están libres, lo que va a suceder es que van a ocupar mucho más espacio que una nube electrónica que sea enlazante, es decir, que tenga electrones que formen parte de una unión química. Esos electrones estarían por acá, acá, ¿sí? Son una nube una nube electrónica mucho más grande, mucho más amplia, ocupa mucho más espacio, ¿sí? Que estas pequeñas nubes electrónicas de electrones enlazantes. Por eso es que estos átomos que están acá, o sea, estas uniones, es como que se achicaran, es como si se encontraran, ¿sí? Porque la nube electrónica esta, ¿sí? Genera que se achique esta distancia, sí o sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso es que se ve de este modo la molécula de agua. Se ve de este modo, repito, porque esta nube electrónica es muy, muy, muy grande, muy importante y genera que estas dos uniones, ¿sí? Que estos dos átomos se acerquen bastante. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esta geometría, fíjense que es una geometría bastante rara, ¿sí? Se va a llamar geometría angular. Esto se llama geometría angular. El agua es una molécula angular. ¿Sí? Bien, entonces, esto de la geometría electrónica, ahora se los digo cuando termine, porque si no voy a... bueno, espero que se haya entendido esta parte. Perdón, me están llamando por teléfono y me distrae. Bien, acá tenemos, por ejemplo, bueno, esto, a ver si encuentro algún otro ejemplo que sea más clarito o no. No. Bueno, no importa, sí, este ejemplo está bien. Después, por ejemplo, podría haber una molécula, ¿sí? Donde yo le cambie, miren, por ejemplo, lo voy a hacer en el lugar. Yo le podría cambiar, por ejemplo, a esta molécula que está acá, a ver si puedo copiarlo todo. No sé si esto se puede hacer, si es legal.
Ahí está. Sí, mirá. Imaginemos ahora que yo le voy a cambiar a esto, voy a cambiar la molécula. Entonces voy a hacer esto. ¿Ven esto que hice? Es decir, ahora a la molécula de metano le cambié algo. ¿Sí? Fíjense que le cambié. Que en vez de tener un hidrógeno acá, va a tener, ¿qué cosa? Un cloro. ¿Sí? Entonces, ahora estos átomos no son los mismos exactamente. Acá hay un átomo que es diferente. Si el átomo es diferente, fíjense que el carbono no tiene pares de electrones libres. ¿Sí? Entonces, la geometría de esta molécula va a seguir siendo tetraédrica. ¿Por qué? Porque no me modifica la cantidad de electrones libres del carbono. Pero la molécula se va a ver un poquito distorsionada, ¿sí? Va a tener cierta distorsión, ¿por qué? Porque la nube electrónica que se forme acá va a ser diferente a las nubes electrónicas estas, que son iguales, ¿sí? Entonces, acá va a haber una cierta distorsión, a ver que creo que estaba acá, ¿ven? Acá se ve. ¿Ven esta distorsión? Como que no es lo mismo estas nubecitas electrónicas, y acá hay una atrás, no sé si se puede ver, ¿ven? Y acá hay como una nube atrás con el hidrógeno, acá hay una nube con este hidrógeno, acá hay una nube con este hidrógeno, y esta es la nube con el cloro, ¿ven? ¿Sí? Ven que sigue siendo tetraédrica, ¿sí? Pero hay una distorsión, no es lo mismo que con el metano, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son cosas bien diferentes. Bien, acá pasa lo mismo. Esta molécula, si ustedes la hacen como una Lewis, van a ver que es triangular también, ¿sí? Como la que vimos hace un rato. También es triangular, pero ¿qué es lo que pasa acá? De vuelta, hay una distorsión. ¿Por qué hay una distorsión? Porque los átomos son diferentes, ¿sí? No son los mismos átomos como antes, cuando habíamos visto la triangular, ¿sí? Que eran, a ver, esperen que voy a volver. No son los mismos átomos como habíamos visto en esta molécula, en esta, ¿sí? Que era el trifluoruro de boro. Entonces, de vuelta, voy a retomar. Siempre que encuentren una molécula que tenga estas características, es decir, un átomo central, dos átomos, bueno, que no sean los centrales, y el átomo central no tenga electrones libres, lineal. Siempre que tengan una molécula cuyo átomo central no tenga electrones libres y tenga tres átomos alrededor, plana triangular. Siempre que tengan un átomo central sin electrones libres y cuatro átomos alrededor, tetraédrica. Siempre, ¿sí? Después, siempre que tengan este tipo también, es decir, un átomo central, dos átomos alrededor, y que este átomo central tenga cuatro pares de electrones libres, siempre que pase eso, la geometría molecular es angular, tipo como la del agua. ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo. Por eso les digo que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo sucedería, les voy a poner otro ejemplo, pero voy a ir al Word. Lo mismo sucedería, vamos a verlo acá. Voy a hacer otro ejemplo acá porque no lo vi en el Power y es importante que lo veamos. Vamos a ver el metano. El metano, sí. El amoníaco. Bien, este es el amoníaco, ¿sí? El amoníaco, fíjense que tiene tres hidrógenos, ¿sí? O sea que es incorrecto ponerle tiene tres hidrógenos. ¿Y qué es lo que le sucede al amoníaco? Bueno, lo que le sucede al amoníaco es que hace tres uniones con hidrógeno, obviamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El amoníaco tiene 5 electrones libres. Sí, 5 electrones externos, no libres. Pone 3 en juego con los hidrógenos y después le quedan 2 que están libres. Esos 2 electrones que le quedan libres, así como los del agua, los del oxígeno en el agua, van a formar una nube electrónica mucho más grande que va a hacer que estas 3 uniones con hidrógeno se aplasten, como que se unan. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean la molécula, la van a ver. Esperen un cachito. Ustedes cuando vean la molécula, voy a poner mi cámara porque si no, no sé cómo mostrarles. Cuando ustedes vean la molécula, no sé si se ve mi cara y si se está viendo todo esto, pero en vez de verla, digamos, si ustedes la hicieran en un Lewis,
Ustedes la hacen en un Lewis y me dicen, bueno, pero esto es triangular, ¿o no? Porque ponen un hidrógeno para arriba y los otros dos hidrógenos así, y me dicen, bueno, el amoníaco es angular. No, porque el nitrógeno tiene un par de electrones libres, ¿sí? O sea, el átomo central tiene un par de electrones libres. Entonces, ese par de electrones libres ocupa mucho más espacio que las nubes electrónicas que contienen, por supuesto, electrones enlazantes. Entonces, lo que me va a quedar es una nube electrónica gigante arriba y los tres enlaces con hidrógeno se me van a achicar. Entonces, si ustedes ven la molécula, la van a ver como un trípode, ¿sí? Así, ¿ven? Así, ¿sí? Pero bien cerquita los enlaces, o sea, los ven bastante cerca. Y acá arriba una super nube electrónica, ¿sí? Que tiene que ver con ese par de electrones libres que tiene el nitrógeno, ¿sí? Que es lo que hace que el nitrógeno sea tan reactivo también, ¿sí? Bien. Entonces, ese tipo de estructura, ese tipo de geometría, se llama geometría piramidal, justamente porque parece una pirámide, ¿sí? Como se ve tan diferente, o sea, como la base de la pirámide está todo cerquita y esto se ve mucho más grande, parece realmente una pirámide. Eh, no, estoy haciendo macana. Bien, entonces, ay, pero estoy haciendo estupideces, esperen un ratito. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el caso del amoníaco, yo lo que voy a ver es una geometría, lo vamos a escribir acá, después lo vemos. O sea, esto lo pueden encontrar en cualquier fotito, esto sale en cualquier libro, ¿sí? Yo se los cuento, pirámide, ¿sí? Para que ustedes sepan que estos tres enlaces se juntan, recontra se juntan, porque esto ocupa mucho espacio. O sea, este par de electrones no enlazantes se llama, ¿sí? Entonces esto queda como una geometría piramidal. Bien. Entonces, cualquier molécula, repito lo mismo, cualquier molécula que tenga la misma lógica, es decir, que tenga un átomo central, que tenga un par de electrones libres y tres átomos alrededor, va a tener geometría piramidal. ¿Sí? Ahora yo se los voy a escribir todo antes de mandárselos. Todo esto que están acá en el Word, se los voy a escribir todo. Pero, digamos, de vuelta, quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan esto. Trepper es fácil, ¿por qué? Porque uno cuando ya entiende esto que les acabo de explicar, es decir, cómo se distribuyen las nubes electrónicas, teniendo en cuenta si son electrones enlazantes o no enlazantes, uno teniendo en cuenta eso, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo se disponen las nubes electrónicas, ya puede saber cuál es la geometría que está asociada a eso. Y después, cuando les empiecen a tirar otros compuestos, ustedes los tienen que asociar, digámoslo así, con los compuestos que ya conocen. Un compuesto que sea muy parecido a trifluoro de boro, por supuesto que va a ser plano triangular su geometría. ¿Sí? Un compuesto parecido al amoníaco, por supuesto que va a ser piramidal. Eso no cambia nunca. Entonces, ustedes tienen que evaluar dos cosas. Tienen que evaluar. Se evalúan cuántos átomos hay alrededor del átomo central, cuántos, si son dos, si son tres, si es uno, bueno, si es uno, o sea, si son dos átomos nada más, siempre es lineal, obviamente, ¿no? Porque cómo se van a distribuir. Entonces, evalúan la cantidad de átomos alrededor del átomo central. ¿Son dos, o son tres, o son cuatro? ¿Sí? Bien, eso. Y además de eso, tienen que evaluar si el átomo central tiene o no electrones libres, o sea, pares no enlazantes, ¿sí? Si tiene, es una cosa, y si no tiene, es otra cosa, ¿sí? Con respecto a las geometrías. Yo les voy a buscar ahora un cuadrito donde está eso, es decir, hay cuadritos donde les dice, bueno, si el átomo central tiene un par de electrones libres, por ejemplo, y tienen tres átomos alrededor iguales, eso es piramidal. Así de... Por eso les digo que esto no es un tema difícil, no hay mucho más que explicarles que lo que les expliqué recién. No hay más. ¿Está bien? Es como sencillo. Les voy a buscar ese cuadrito que está en cualquier lado, igual es más, capaz que está en la guía del CBC y yo no lo vi. Eh, pero es así como muy sencillo, muy fácil de ver. Y así ustedes pueden predecir inclusive una geometría. ¿Está bien? No, básicamente es eso. Y lo último que voy a decir, que después se los voy a escribir en el Word, es que la geometría electrónica, porque ustedes ven la geometría molecular, que es todo lo que vimos recién,
y ven la geometría electrónica. La geometría electrónica tiene que ver con cuántas nubes electrónicas tiene el compuesto. No es tan importante. Se enseñan las dos cosas siempre, pero para mí lo importante es la geometría, la estructura, digamos, no tanto la geometría electrónica. La geometría electrónica tiene que ver con cuántas nubes de electrones hay en ese compuesto. Yo nunca les tomaría eso, nunca les tomaría la geometría electrónica, siempre les tomaría la geometría y listo. Pero bueno, se los aclaro nada. Y nada más. No sé si tienen alguna duda. No. No. Siempre se nombra la geometría que corresponde a cada elemento, ¿no? No entendí cómo a cada elemento. La geometría es de un compuesto. Claro, claro, siempre se nombra qué geometría le corresponde a cada uno. Sí, cada compuesto tiene una geometría particular. Sí, 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 sí. Por eso. Sí, 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 sí. sí.